y como parte de nuestro programa de actividades académicas de la sección de estudios de posgrado e investigación, hemos programado la presentación de una conferencia magistral que se denomina Epistemología de la evolución de enfermería, una experiencia de Perú. Para el efecto se encuentra con nosotros el doctor Sebastián Bustamante Elke. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. El doctor Bustamante es decano nacional del Colegio de Enfermeras del Perú. Es profesor titular de la Universidad Nacional de Trujillo de Perú, licenciado en enfermería por la Universidad de Cajamarca, también del mismo país. Él es maestro en ciencias de enfermería por la Universidad Nacional de Chile. Es doctor en ciencias de enfermería por la Universidad Federal de Río de Janeiro de Brasil. Entre sus actividades académicas y científicas, bueno, él ha sido director de posgrados itinerantes, ha escrito varios artículos en revistas nacionales e internacionales, asimismo también ha escrito libros, su línea de investigaciones sobre familia, y ha recibido 3 reconocimientos honoris causa, uno de ellos por la Universidad Nacional de Cajamarca, otro por la Universidad Nacional del Callao, en Perú. Actualmente es decano nacional del Colegio de Enfermeras del Perú, y para nosotros es muy grato que se encuentre con nosotros y que usted haya realizado un espacio en sus actividades que tiene por acá, por este país de México, que, bueno, pues que estamos contentos de tenerlo. Y doctor, pues le damos la palabra. De la carrera superior de enfermería y obstetricia del Instituto Politécnico Nacional de México, así como las palabras de la maestra Josefina Hernández para presentarme. Y estoy aquí por nexos que tenemos con el Instituto Politécnico, porque el Politécnico es parte de un convenio bilateral Perú-México, en donde se están formando ya en 3 generaciones doctoras y doctores en enfermería. Y hay 3 profesores de esta casa que participan en este doctorado, como es la maestra Silvia, Laura y Ángel, que están aquí presentes. Y yo, como presidente del Colegio de Enfermeros del Perú, claro que vengo desempeñándonos un año, entonces yo no he querido perder ese vínculo de todas las veces que he venido a México, por diferentes razones. Hoy estoy en México por un asunto particular, no ligado a la parte académica, sino más bien a unos chequeos de salud que desde hace 3 años yo me hago en México, cada 6 meses. Pero esos son pues solo unos días porque hay que hacer exámenes, etc. Y yo le dije a Laura, bueno, el día lunes me quedo libre, no sé qué hacer, y yo me aburro cuando estoy libre. Así que búscame una actividad en algún lado. Y me dice, yo tengo una actividad en la escuela, así que listo para allá. He llegado un poquito tarde por el asunto de este tráfico, por eso que yo no extraño a Lima, porque en México estoy igual en esa parte. Y en toda esta conversa, este intercambio que podamos hacer en nuestros diferentes países tiene un hilo común: el avanzar en ese entendimiento de la enfermería. Y me gustó la última participación cuando se corroboró a la investigadora, bueno, ¿y dónde está la enfermería? ¿Qué tiene que ver la enfermería en todo este caso? Y esa es una de las causas que yo he visto en estos 30 años de maestro que tengo en la universidad, de que a veces nos olvidamos de la enfermería. Y el tema es justamente no olvidarnos de la enfermería, porque si no, ¿a quién fortalecemos? Y en la revisión aquí estoy como decano del colegio,
hemos hecho una revisión muy exhaustiva con las universidades sobre el estatus epistemológico de la enfermería peruana. Más con esta experiencia de ya casi 7 años de este convenio Perú-México, en donde hemos formado ya más de 50 doctores en enfermería. Y para nosotros es un punto importante porque venir a México ya escuchamos que de estas 50 doctoras ya están en el cuadro de investigadores del país, otras están asumiendo espacios de liderazgo académico, inclusive puede ser que en los próximos años escuchemos ya de liderazgo político. Pero lo central, colegas, yo sé que aquí hay maestras, maestros y estudiantes de una especialidad, de un programa de ustedes. Entonces, estas actividades son importantísimas porque nos permiten reflexionar sobre la profesión. Y yo estoy, bueno, un poco así, como dice, abriendo los ojos, porque esta enfermería que tanto cariño le podemos tener y que en algún momento de repente también nos ha hecho pensar, bueno, ¿yo qué hago en esta carrera a veces? Eso me ha pasado a mí. Sobre todo cuando no tenemos visibilidad social y cuando no tenemos un espacio académico y tal vez no clara una línea de investigación que nos dé una contribución al conocimiento científico. Y por otro lado, ver cuál es la acción o la actitud o el papel que tienen nuestros colegas enfermeras y enfermeros en la sociedad. Entonces el tema aquí para entender un estatus epistemológico no es solamente el posicionamiento académico científico, es una parte y es el más importante. ¿Por qué? Porque este posicionamiento epistemológico nos va a llevar a tener una fortaleza y un dominio en un área científica. Entonces desde hace 30 años atrás, más o menos yo calculo, puede ser un más y un menos, pero no teníamos claro, por lo menos yo no tenía claro qué era enfermería, porque en la literatura aparecía como que éramos profesionales, pero que de alguna forma dependíamos de la medicina o de otros, y que no teníamos una actividad final o actividades finales o autónomas y cosas así. Inclusive no teníamos un cuerpo propio de conocimiento generado por nosotros mismos. Bueno, hay otras personas que tampoco lo tienen, pero eso no nos puede contentar porque tenemos que tener nosotros nuestro propio conocimiento. Pero de 30 años para acá, todos esos intentos que han hecho las enfermeras americanas con sus teorías, las brasileras en la perspectiva americana que también han tenido una fuerte contribución, enfermeras, bueno, de toda Latinoamérica y del mundo, ya podemos llegar a decir que tenemos una epistemología propia. Hemos recorrido por varios espacios evolutivos, respuestas humanas, vivencias en salud, patrones funcionales, necesidades humanas, función, etc. Pero en los últimos 10 años la literatura de la investigación en enfermería se ha centrado en esta parte tan interesante que yo lo veo como un potencial en adelante, como es el cuidado profesional. Tal vez la dificultad que todavía vamos a tener es que el cuidado profesional se confunde aún con cuidado social, con el cuidado natural que da la sociedad. Pero al ver las investigaciones, incluso los documentos normativos que tenemos, existe diferencia entre eso, el cuidado social y el cuidado profesional. El cuidado social es el que damos todos nosotros, el que recibimos desde que nacemos. Y el cuidado profesional tiene sus propios atributos. Yo, por ejemplo, ahí lo diferencio. Un cuidado profesional, un primer atributo es que está basado en conocimiento científico. O sea, no hay cuidado si no tiene una base científica.
Y el cuidado social no necesariamente lo tiene, porque es transmitido por herencia, o por costumbre, o por cultura. Entonces no hay cuidado profesional que no tenga una base científica, y el cuidado profesional de enfermería lo tiene. Yo creo que en los últimos 30 años ha venido perfilándose ese arsenal de conocimiento. El otro aspecto importante es que existen normas nacionales que controlan, que normalizan la práctica profesional, el campo de la actuación de los enfermeros. Por ejemplo, en mi país tenemos nosotros los enfermeros dos leyes específicas. Una es la ley del Colegio de Enfermeros del Perú, que es una ley en donde, como imperativo, obligatoriamente las enfermeros tienen que estar inscritos en el Colegio de Enfermeros. El Colegio de Enfermeros regula la práctica de enfermería en el país. Ninguna enfermera puede ejercer si no está habilitada en el Colegio de Enfermeros. Si lo hace fuera del Colegio de Enfermeros es ilegal y por lo tanto delito. Eso hemos logrado, no fácil, a través de una lucha. La segunda ley importante que tenemos se llama la Ley del Trabajo de la Enfermera en el Perú, en donde regula todas las funciones, el perfil, las competencias y el papel que tienen los centros de formación como los centros asistenciales en donde trabaja la enfermera. Y en esa última ley habla muy claro todos estos aspectos que les estoy diciendo. Por ejemplo, un punto importante que define nuestra ley es en relación a quién es el objeto de cuidado, que es un punto central. Y les estoy hablando de una ley desde hace más o menos ya casi 15 años atrás, tan actual para nuestro tiempo en el Perú, y yo creo que también para Latinoamérica, en donde nos dice de que el primer objeto de cuidado es la enfermera misma, el enfermero mismo. Un asunto muy interesante, porque si la enfermera y el enfermero no se cuidan, ¿cierto? Entonces, ¿qué cuidado va a hacer? La primera experiencia formativa para aprender a cuidar es el cuidado de uno mismo. El segundo objeto de cuidado importante es el cuidado a la otra o al otro enfermero o enfermera, quien nos da la identidad y la imagen para cuidar. Entonces no puede haber cuidado individual, el cuidado es colectivo, porque me compromete al trabajo en equipo, a esa solidaridad, hermandad que puede haber entre enfermeros y enfermeras, más todavía si somos una profesión aún discriminada y en algunos casos considerada de segunda o de tercera. Entonces la unidad es un punto central dentro de la enfermería, y con ese mandato de que mi segundo objeto de cuidado es de los demás enfermeros, a nosotros nos ha ayudado mucho esa parte. No es fácil, pero eso nos ha hecho que nos integremos más. Tenemos sindicatos nacionales, Federación Nacional de Enfermeras, Colegio de Enfermeros. Hay todavía debilidades en algunos estados o regiones que les llamamos, pero estamos en ese camino. Y tal vez uno de los logros más importantes que hemos tenido, que ha sido lucha, no ha sido fácil, es que tenemos el nivel único de formación y de práctica. El 100% de enfermeros peruanos son licenciados. Es una lucha que empezamos en el año 70, 80, 90, y no fue fácil, porque el enemigo más crítico era el enemigo interno, porque las propias enfermeras no querían ser licenciadas. Pero logramos que la enfermera tenga nivel único de formación, la licenciatura. Nosotros tenemos dos grupos ocupacionales nada más en enfermería: técnicos de enfermería, que son formados por institutos no universitarios, y la profesión de enfermería, y con la licenciatura como nivel único, las universidades y centros de nivel universitario. Los únicos que pueden hacer especialidad, postítulos, son los licenciados. Y claro, los posgrados, como es maestría, como es doctorado,
y en el próximo quinquenio debemos estar organizando nuestro postdoctorado, porque ahorita estamos formando nuestros postdoctores, porque todo esto es una línea, todo eso es escalonando. Entonces, eso es un punto que yo era necesario verlo, porque yo tengo ya en México casi 7 años y veo la realidad mexicana de la enfermería. Yo estoy seguro de que va a avanzar. Ustedes tienen mucho poder, mucha fortaleza más que nosotros. Por ejemplo, un punto que en el Perú estamos hoy luchando es para tener una ley para el consultorio de enfermería. Y yo sé que aquí ustedes tienen inclusive ya normalizado en el país, con ciertos requisitos seguramente, la prescripción de medicamentos, lo cual nosotros no lo tenemos. Entonces ese es un camino que yo como académico, como maestro, he venido reflexionando. Bueno, ¿cómo ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? Pues que el tema de hoy, le decía Laura a Ángel a inicios del año pasado que estuve por aquí, esta posibilidad de conversar con ustedes, de iniciar una conversa con ustedes, de hacer ese análisis del estatus epistemológico. El estatus epistemológico es un análisis de cómo estamos hoy en el conocimiento, en la práctica, en nuestras metodologías y en nuestras relaciones como seres humanos. Porque cuidado profesional es lo mismo que decir cuidado humano. El cuidado se mueve dentro del campo humano. Las cosas, las prácticas, las acciones, las técnicas, los equipos son instrumentos del cuidado. En todo caso, la enfermera también somos instrumentos de cuidar, porque utilizamos nuestra corporalidad para cuidar, es decir, nuestra comunicación, nuestro toque, nuestro afecto, el ser personas frente a otras personas. Entonces, por esa razón es que antes de ir al tercer objeto de cuidado, que es la persona, tenemos que nutrir, tenemos que desarrollar los dos primeros objetos. Porque nadie da lo que no tiene. Entonces, si la enfermera no tiene, ¿cómo va a cuidar? Entonces, ese es un punto central, y ya después vendrán ya las tecnologías, los conocimientos, bien por ciclo de vida, ¿no? Desde que nace, pasando por el adulto mayor, etc. Bien por espacios territoriales, porque puedo trabajar en la comunidad, en las localidades alejanas del interior, en los estados, o en este caso en la capital de la República. O bien puedo pasar por estratos sociales, bueno, que hace la enfermera en el C, en el D y en el A, porque todos necesitan cuidado. Porque todos se descuidan a su manera. Tanto el que está en el estrato A se descuida, como el que está en el último estrado igual. Es decir, el cuidado se recrea en forma transversal, horizontal, territorial, ¿no? En forma de sistema, porque también tenemos dividida la atención en sistemas. ¿Ya? Hay niveles de atención. Por ejemplo, estamos viendo hoy en estos cambios de contexto mundial, en donde la Europa, Norteamérica, Canadá, están más apuntando al primer nivel de atención, mientras que el Perú está más construyendo hospitales. En el Perú se han construido 20 hospitales nacionales preciosos, con alta tecnología y todo. Se ha aprovechado este dinero de la minería para meterlo ahí, pero el Estado, el gobierno, por ejemplo, no se ha preocupado por el desarrollo de recursos humanos. Porque esa es la idea que tenemos que tener ladrillo y concreto, y tener equipamiento ya es suficiente para dar calidad. Y la calidad no lo da eso, la calidad lo dan los seres humanos. Entonces ahí donde, como decano nacional, que yo estoy, no enfrentándome, pero sí
hablando, discutiendo, proponiendo para que el gobierno pueda entender esta parte, y esto debe ser una alianza con las demás profesiones también. Entonces, yo no sé qué tiempo tengo, porque cuando agarro la palabra no la suelto. Entonces, esta es una experiencia riquísima que nace en las universidades. O sea, la universidad la tenemos que desarrollar, la tenemos que trabajar bien. Yo conversando con los maestros que son nuestros doctorandos, me decían, pues en el Politécnico solo formamos licenciados en enfermería. Acá me llamó la atención eso. Yo sé que en una buena parte de escuelas de México forman también técnicos, y a veces le dan más peso a la formación de técnico que a la formación de los licenciados. Entonces, por ejemplo, yo desde ahí veo en ustedes una fortaleza. Una fortaleza, ¿por qué? Porque todo su esfuerzo va a ser para la formación de un nivel que esa es la tendencia mundial. A pesar que la recomendación del Banco Mundial sea formar técnicos. Correcto, tenemos que formar los técnicos, pero cada quien en su lugar, para poder tener perfiles de efecto y de productividad o de resultados. Entonces eso no se puede mezclar las cosas. Cuando se mezclan las cosas y mal mezcladas no funciona. Hay que ver engranaje, hay que ver articulación de cada quien en su lugar. Ya, nosotros con nuestros técnicos de enfermería hemos hecho un flujo de tal forma que hay un estudio, que se ha hecho un estudio de los últimos 20 años de enfermería en el Perú. Se ha visto, por ejemplo, que casi el 50% de nuestros técnicos en ese camino de la movilidad social llegan a ser enfermeros, o sea, terminan como enfermeros, pero cada quien en su lugar, cada quien con su propio perfil. Entonces es un punto que no hemos entendido. Volviendo al tema del estatus epistemológico, cuando yo entré de decano o presidente nacional del Colegio de Enfermeros, encontré varios aspectos. Encontré, por ejemplo, que la especialidad no era tomada como importante. Porque si nosotros lo hubiéramos tomado como importante la especialidad en enfermería y de las otras profesiones en el Perú, no tuviéramos ahorita el problema de dotación de especialistas para esos hospitales nacionales. Porque nuestra norma dice de que los hospitales nacionales tienen que contar con personal no menor al 70% de especialistas. Esa es una norma. Entonces ahorita el gobierno está en apuro con esos 8 hospitales nacionales que ya están listos y que no hay personal para que funcione. Nos está faltando 3.000 especialistas, enfermeras. Y nos está faltando, si faltan también de otras áreas, por ejemplo, anestesiólogos, oftalmólogos, médicos, no tenemos. Por eso es que las escuelas de medicina están pero como locos para formar los especialistas, porque si no, no podrían funcionar esos hospitales. Entonces, miren cómo estamos ante una oportunidad los enfermeros peruanos, porque ya no somos nosotros los que a costa de nuestro bolsillo buscamos prepararnos en estudiar una especialidad. Ahora es el gobierno el que está preocupado en que tiene que formar especialistas. ¿Y qué nos ha traído eso? Desde los sindicatos, desde el colegio. Ustedes están preocupados ahora en tener especialistas, entonces tiene que costar al Estado. Y nuestros especialistas que han estado en servicio por años y que nunca recibieron ningún diferencial a su salario, hoy el gobierno les está dando un diferencial al sueldo por ser especialista. Eso ya se ha logrado. Ya estamos en pleno proceso de implementación de eso. Y los programas de especialización les costaba, es decir, a cada uno de nosotros, a los enfermeros. Entonces el año pasado el gobierno ya publicó una ley, que es la ley del occidentado de enfermería, semejante al occidentado médico. Entonces el Estado se va a ocupar de una buena parte de las especialidades
que dirige, y ellos tienen que costear o financiar esas especialidades. Entonces todo va de la mano, no solo con lo académico, con la práctica operaria o asistencial, también va de la mano con esa visibilidad social y política que los enfermeros tenemos que tener. Y a veces los enfermeros tenemos miedo a esto. Yo no en política, no, yo nací para ser enfermera, pero no para ser política. Pero cuando revisamos qué es el cuidado de enfermería, vemos, por ejemplo, que en el primer nivel de atención, es decir, la enfermera que trabaja en el consultorio, en el puesto, en el centro de salud, en la comunidad, la herramienta teórica es ciencias políticas. Porque si no, ¿cómo vas a acompañar o a modificar las voluntades de la gente? Porque las ciencias políticas, su objeto es trabajar con voluntades de las personas. Entonces la enfermera en la escuela, en la academia, tiene que recibir con conceptos de ciencias políticas, sobre todo para el primer nivel de atención. Por eso que los enfermeros en Latinoamérica hemos abandonado la atención primaria, que ahora Canadá, porque hace poco estuve en el Canadá, de nuevo es la Biblia en el cuidado primario o la Adult Nursing Practice, que yo le llamo. Miren el tema, cómo viene a ser una oportunidad para nosotros ahora. Pero para eso nos tenemos que preparar con tiempo y nos tenemos que preparar bien. Colegas, estudiantes, yo he entendido esta parte de enfermería en tres aspectos. Como ya les dije, no podemos alejarnos de nuestro primer y segundo objeto de cuidado. Es un punto. Segundo, no podemos abandonar ese camino de estar construyendo una ciencia del cuidado. Y tercero, no podemos mantener a la enfermería aislada del contexto social, cultural, económico, político. Haciendo una valoración, por ejemplo, ¿cuál ha sido la participación parlamentaria de la enfermera en Latinoamérica? Solo Brasil, y me parece que muy poquito Colombia, no sé si en México, es donde la enfermera ha ocupado campos de senadora o de diputada. Por ejemplo, en el Brasil sí tiene, pero en el Perú nadie, en los últimos 200 años de la República, nada. Y yo he visto esa necesidad, como hoy yo estoy detrás de leyes. Primero la ley de occidental de enfermería, que ya se obtuvo, la ley del consultorio, que está en el Congreso, y hay una tercera ley que ya lo presentamos como iniciativa para dotar en el Perú a todas las escuelas públicas, primaria, secundaria, de enfermeras que pertenezcan al sector de educación, con sueldo del sector de educación, no del sector salud. Y hemos visto de que si fuera diferente, si tuviéramos unas 2 o 3 congresistas enfermeras, eso avanzaría más rápido, pero no lo tenemos. Entonces, en este año pasado, yo he recorrido el país, casi la mitad del país me lo he recorrido, para hablar de estos temas, para hablar de la unidad de enfermería, para hablar de los nuevos campos de actuación, porque la enfermera, las universidades hemos venido formando solo con ojos de trabajar en hospitales. Hemos abandonado la promoción de la salud, el primer nivel de atención. No hemos entrado a la escuela pública, ese espacio tan importante. No hemos trabajado en los municipios, que también es un espacio central, en las empresas, en las fábricas, con la salud ocupacional. Hoy, como nuestros países son países de la producción extractiva, de la economía primaria, entonces nuestro suelo, nuestra tierra, nuestros aires están contaminando, y los mismos gobiernos a presión de fuera es que vienen invirtiendo en salud ambiental. Pero los enfermeros ni siquiera nos hemos preocupado por hacer, por ejemplo, una especialidad emergente.
De ahí que allá hemos iniciado la discusión en especialidades tradicionales, que esas ya están, hay que mantener su calidad, me estoy refiriendo a las especialidades hospitalarias, y tenemos que las universidades ofrecer nuevas especialidades emergentes. Enfermería ambiental, enfermería en salud ocupacional, enfermería en políticas públicas, enfermería municipal, enfermería escolar, que son los nuevos espacios en donde la enfermera va a cubrir y va a ser visible. Porque la enfermera no te reconoce el trabajo hospitalario, perdón, la población no te reconoce el trabajo hospitalario. Somos invisibles al trabajo hospitalario, salvo que ande por la calle siempre con su toca y con su traje, ahí, es enfermera, pero fuera de eso no me reconocen. Y peor los espacios de los demás profesionales. Pues que cuando yo entré al cargo encontré que 9 colegios profesionales estaban en contra del consultorio de enfermería. Miren, 9 colegios profesionales en contra, y con comunicados en los periódicos que la enfermera no está preparada, no es autónoma, etcétera, 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 encabezados por el presidente del colegio médico. Bueno, dijimos aquí no puede suceder esto. Hicimos un análisis por qué era el asunto, pero si un consultorio, yo he visto aquí en México consultorio en otros países, los primeros que se alegran que hay consultorio de enfermería son los médicos. ¿Por qué? Porque llega la señora con su niño, sabemos diagnosticar una neumonía, de inmediato ¿qué hacemos? Al pediatra, ¿cierto? Y así sucede. Y cuando el pediatra atiende al niño, pues se preocupa por el seguimiento, no se vaya a agravar, etcétera, ¿no? Entonces manda a la enfermera. Es decir, los consultorios de enfermería va a ayudar, va a aumentar el trabajo de los demás profesionales, no solo de servicio directo a la población. Entonces ese es el razonamiento que yo hice cuando he visitado otros países, pero en el Perú estaban en contra. Ahora, analizando, bueno, yo esas 2 semanas yo no dormía, porque ¿quién quiere tener 9 enemigos en contra? Y colegios poderosos como el colegio médico. ¿Qué había pasado? Que en la redacción del artículo de la ley del consultorio tenía problemas de epistemológico. En la redacción, ¿por qué decían el artículo? Autorizar consultorio para la atención biopsicosocial ambiental en la salud y en la enfermedad, etcétera, 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 etcétera. Definitivamente, el decano del colegio médico es un joven, un líder muy importante en el Perú. Entonces, pues le digo, oye, biólogo, mira, las enfermeras van a entrar a tu campo. Psicólogo, mira las enfermeras, y así le digo a todos. Entonces los lideró, pues, en contra del consultorio de enfermería. Entonces yo reuní a la gente más clara de enfermería del país, y vimos, no, aquí el problema es de epistemología, es de teoría, es de conceptualización. Y en el colegio los decanos no venían teniendo asesores. Si es un colegio poderoso, obligatorio y con recursos importantes, porque todo el mundo para estar habilitado tiene que aportar, mensualmente aporta. Entonces hay dinero, hay todo. Contraté abogados, contraté gente de nivel como asesores del decano. ¿Y sabe quién nos dio el hilo de la raíz? Un abogado joven que contraté como asesor. Se metió a la biblioteca, sacó una revista del año 70, creo. Ahora, yo quiero contarles esto para llegar al concepto de la epistemología. Doctor, me dice, mira, aquí encontré esto. Dice actos de cuidado, así descrito por una enfermera chilena. Actos de cuidado. 3 días me reúnen, llamamos a profesores, a
doctores de enfermería del país, un equipo de 4 o 5, para trabajar el asunto de una nueva redacción de ese artículo de ley que estaba en el Parlamento. ¿Por qué? Porque los médicos decían que ellos tienen actos médicos y la enfermera no los tiene, por lo tanto no podrían tener consultorio. Los obstetras, porque ya la obstetricia es otra carrera, una carrera que está abriendo ese nuevo campo, etc. Entonces también ellos decían que tienen actos médicos, y así, casi todos. Entonces, como nosotros ya tenemos un cuerpo de conocimientos, las 2 leyes que les mencioné, que nos dan base política, jurídica, entonces los enfermeros hacemos actos de cuidado. Y los actos de cuidado están tipificados por su propio perfil, su propio término de referencia, por su teorización, por su metodología y por su tecnología. Y no nos interesa que sea en actividad final, porque eso no es nuestro interés. Porque nosotros somos profesionales del proceso continuo. Nuestra actividad de enfermero no es final, porque ni siquiera la muerte es final para nosotros, porque seguimos cuidando después de la muerte. Nosotros cuidamos proceso de vivir, nosotros cuidamos cotidianidad de vida de la gente, de las personas y su entorno inclusive. Entonces, de ahí que empezamos a documentarnos sobre actos de cuidado. Y encontramos actitud de cuidado, dice Leonardo Boff, un teólogo y epistemólogo brasilero muy importante, les ha dado mucha base a las enfermeras brasileras con un libro que tiene Saber Cuidar. Incluso escribe de pareja con enfermeras de allá, que le está dando base teórica al cuidado. Y pedimos al congresista, a la comisión del Congreso, porque allá en el Perú la ley es un congresista es autor y las respectivas comisiones ven las leyes y luego ya va al pleno para que se apruebe. Entonces nuestra ley estaba en la Comisión de Trabajo, en la Comisión de Salud, con las 2 comisiones que han visto la ley del consultorio, y nos aceptaron el cambio de redacción. ¿Y cómo ha quedado la redacción? Autorizar consultorio de cuidados de enfermería sujeto a ley. Punto. Y de ahí ya yo me he reunido con los demás para decir, bueno, ¿qué? ¿Y ahora cuál es su problema? Decano médico, ¿cuál es su problema con respecto a esta nueva redacción? No, ya no hay ningún problema. Entonces dígalo por escrito. Entonces se acabó el conflicto. Autorizar consultorio de cuidados de enfermería de acuerdo a ley. ¿Y de acuerdo a ley qué es? Que no prescribimos, que hacemos solo el perfil que está en nuestra ley. Entonces las colegas dicen, no, pero hay que meter también consultorio de prescripción. Un momentito, las cosas se hacen de a pocos. Primero acumulemos poder. Yo estuve ayer en Morelia y con la vicepresidenta del Colegio de Enfermeras Michoacano, y me explicaba en unos aspectos que no se ha avanzado. Le digo, pues primero busquen tal cosa, no coloquen salario, porque el gobierno de salario lo encarpeta. Entonces nosotros no estamos hablando de salario, yo logré eso, por favor. Saquemos la ley del consultorio de enfermería, que nos aprueben ese artículo. La lucha por salario será en otro momento, pero no ahí, no mezclemos las cosas. Las luchas, los triunfos se hacen de a poquitos. Esas son para las estrategias políticas. Porque si hubiéramos puesto ahí consultorio de enfermería y más el salario que debe tener la enfermera, no, ni entrada tenía el Congreso. Entonces nuestra ley ya está en agenda del Pleno. Entonces el próximo año sí o sí tiene que discutirse. Y es más, si no lo aprueban no nos importa,
porque al final las enfermeras, los enfermeros ya entendieron que poner un consultorio, ese es un hecho constitucional, el derecho al trabajo. Por lo tanto, no necesitamos la ley. La ley estamos siguiendo para dinamizar y para concientizar a la enfermera y para tener más visibilidad social y política, no es porque la necesitemos, porque ya encontramos por el derecho al trabajo, porque yo he contratado a los mejores juristas del país, constitucionalistas, para que me den base sobre este asunto. Dicen, no, usted no necesita, porque la Constitución dice el derecho al trabajo. Acabó el problema, o sea, no necesitamos ley. Ahora, ¿por qué la seguimos? Bueno, en buena hora que ya está, porque eso nos va a dar más base jurídica a la actuación de la enfermera. Miren la cosa, pero ese cambio, ¿a qué se debió? ¿A qué claridad? De haber ido ganando claridad del estatus epistemológico de la profesión. Porque si no hubiéramos tenido ese análisis, esa evaluación, ahí siguiera, ¿no? Atención biopsicosocial, espiritual y ambiental, no sé cuánto, en donde el lío seguía, y que esa cosa ni nosotros lo entendemos, cómo funciona el biopsicosocial. Ni nosotros lo entendemos cómo es la articulación de eso en nuestro conocimiento, mucho menos se ve en nuestro cuerpo. Eso no se entiende, es un abstracto. Entonces, fíjense, ¿esto qué nos ha traído? Nos ha traído una necesidad nacional. Y yo creo que en el poco tiempo va a ser una necesidad latinoamericana. Necesitamos actualizar el marco conceptual de la enfermería de nuestros países. Este año yo debo formar ese equipo para tener el marco conceptual de la enfermería peruana. Necesitamos saber cuál es nuestra realidad, cuál es nuestro contexto, cuáles son los problemas nacionales, cuáles son nuestras necesidades de formación académica, qué es lo que tenemos que estudiar para dejar de estudiar esa parte paramédica, que el 90% de las escuelas de mi país estudian cuestiones paramédicas. El cuidado solamente es un 5% y ni se menciona a veces, o si se menciona solo en el aula, pero cuando hagan la práctica somos paramédicos. Eso tenemos que cambiarlo, porque si no cambiamos eso no vamos a tener autonomía. O sea, la autonomía es primero conceptual, la autonomía es primero epistemológica, luego será en la práctica, en la acción. Entonces los enfermeros tenemos que entender eso primero. Y es así como, identificando esa necesidad, es que nos vamos a fortalecer para hacer bien las cosas. Porque también hemos hecho un análisis de qué hemos venido haciendo en las especialidades. Y eso es lo que les quería mostrar. No es una cosa acabada, es la discusión que ya lo empezamos. El discurso completo sobre esto está en la página del Colegio de Enfermeros, ustedes pueden entrar. Colegio de Enfermeros del Perú. Ahí está, ahí hay varios videos que hemos colocado que han sido discursos oficiales que hemos dado sobre estos aspectos. Entonces yo les voy a mostrar aquí muy brevemente esta parte epistemológica, cómo ya entramos a estudiar para poder diferenciar, porque ese marco conceptual que les estoy hablando es para poder diferenciar y empezar a la reforma conceptual de la enfermería peruana, porque hasta ahora no sabemos con qué contenido estamos poniendo en los cursos, en las disciplinas, en los currículos. Y todos los cursos, disciplinas, temáticas en los currículos tienen que estar enfocada a dónde, dirigida a dónde, al cuidado profesional. Y les diré que del 100%, solo un 10% se dirige al cuidado. Y eso no es difícil porque los contenidos los podemos renovar de un semestre a otro. Entonces, por ejemplo, ahora, viendo esto, por ejemplo, ¿qué peso lo estamos viendo?
el peso, por ejemplo, de la física cuántica, que ni siquiera le hemos puesto en los currículos. Porque sin física cuántica, ¿cómo le voy a dar base para el cuidado espiritual? Todos esos contenidos de la física biomagnética, de los campos biomagnéticos, ¿cómo voy a hacer si no voy a entender cómo es que el yoga va a tener un efecto en la corporalidad, luego en la espiritualidad y por lo tanto en salud de la población? Entonces, eso me va a llevar a que tanto echo de menos, no solamente a los tecnocratismos del mecanismo médico-biologista, sino cómo es que los enfermeros utilizamos otras posibilidades de campos de contenido de conocimientos que son milenarios. El yoga tiene miles de años, más que el modelo epidemiológico de agente, huésped y medio ambiente. ¿De acuerdo? Y hemos llegado también a la discusión que tanto de la fisiología, la anatomía, como la vemos, nos sirve o no. Si el cuidado se dirige a no dividir al cuerpo humano, a no dividir de cuerpo, mente y alma, o mente y espíritu. Eso funciona como un todo. ¿Y cómo es que estudiamos con aparatos y sistemas? ¿Qué aparato? ¿Aparato de qué? ¿Sistema de qué? Son divisiones abstractas que tal vez al médico le sirvan. Ahí el médico con su teorización, pero a los enfermeros eso no nos sirve. Porque para el cuidado es integrado. Entonces tiene que haber otra vía para nosotros, otra fisiología para nosotros. De ahí la importancia que estamos identificando como las ciencias económicas, las ciencias biológicas, las ciencias ambientales, las ciencias educativas, pedagógicas, las teorías de la cotidianidad, las teorías de la corporalidad, las teorías de la complejidad, por ejemplo, que no pueden faltar ahora dentro del marco teórico de los planes curriculares de nuestras escuelas. Yo estoy seguro que si hacemos un pacto de maestros latinoamericanos, en menos de 5 años cambiamos nuestra forma de pensar primero y cambiamos el conocimiento con el que tienen que egresar nuestras futuras enfermeras y enfermeros. Ese es el desafío. Y es un desafío no de variables espurias o de fuera, son variables internas que nosotros muy bien nos podemos adaptar. Bien, a ver, me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Esto es un resumen de lo que Leonardo Boff y varias investigadoras brasileras, peruanas, están hablando de lo que sería el marco de lo que es el cuidado. Son las dimensiones del cuidado, atributos del cuidado, resonancias del cuidado, le llaman, no importa cómo se llamen. Entonces, que eso estaría integrando el cuidado. Y para cada uno de estos puntos hay conocimientos, hay enfoques, hay investigaciones, hay teorías, ¿no? El amor como fenómeno biológico. Miren, el amor es una dimensión que hay que estudiarlo ahora. Entonces el amor ya no es etéreo, romántico, lírico. El amor es un concepto científico, igual que el concepto ético. La regla de oro, la justa medida, el concepto ético, que es la homeostasis, ¿no? De ahí que la física, la química no tiene que dar los contenidos. Tenemos que volver a esa parte de la dinámica del cambio. Solo permanece el cambio en el ser humano. El ser humano se va renovando siempre. Por eso es que ese concepto riquísimo de metamorfosis, que es un concepto desde la biología, ¿cómo nos sirve ahora? Hay un libro yo tengo que irme a comprar porque no hay en el Perú, está aquí en México, de la metamorfosis de Edgar Morin, que es un epistemólogo francés muy importante.
la ternura vital, es el concepto de sensibilidad, de internalidad y de intersubjetividad, que son las nuevas teorizaciones que tenemos que empezar a estudiar. Junto con la caricia esencial, y la caricia esencial no es solamente toque corporal, es palabra, es mirada, es todo lo que podamos articular esa intercorporalidad, enfermera, enfermero, con paciente, con la familia o con grupos. La cordialidad es fundamental para nuestro primer y segundo objeto, porque yo tengo que ser cordial conmigo mismo cuando me levanto, y mayor razón con mi segundo objeto, y llego entrenado para el tercer objeto, ¿cierto? Porque ya lo practiqué conmigo, con mis colegas, y la cordialidad es uno de los puntos centrales. La convivialidad necesaria, entonces yo tengo que entender que tengo que levantarme bien, no tengo que amargarme conmigo mismo, no tengo que tener rencores conmigo mismo, mucho más todavía tener iras, rabias con mis demás colegas, ¿cierto? Entonces, preparado llego al tercer objeto. Y la parte de la compasión radical, que tiene que ver con la convicción y con la fe, con la identidad vocacional, con toda esa preparación que los enfermeros tenemos que tener. Es decir, el cuidado, en otras palabras, se dirige a formar principalmente que el hacer o el ser. El cuidado es un tema más del ser que del hacer. ¿Y qué hemos venido haciendo más? Preocupándonos por el hacer. Pues que los entrenamos bien sus manos, o esa articulación, manos, ojos y no sé qué más, pero no hemos articulado el ser completo del enfermero que cuida. En todo caso, la formación tiene que dirigirse al ser enfermero y al hacer enfermero, para poder tener ese equilibrio sincrónico complejo, como es la formación y para el trabajo enfermero. La siguiente, por favor. Entonces, el tema es un tema de lo humano como un sinónimo, digamos, de cuidado profesional. Entonces, especialidad, ya lo que hemos dicho. Especialidad es cultivar una rama de una ciencia o de un arte, limitar algo a un uso determinado. Por ejemplo, en una buena parte de la etimología encontramos como dice, la enfermería es una especialidad, la medicina es otra especialidad, la antropología son especialidades de la ciencia. Así también es visto. Pero en el campo de la salud sabemos que hay una primera especialidad: estudiar enfermería o ser enfermero o enfermera. Y viene la segunda especialidad, que sería ya una formación más específica, más especial. Entonces ahí estamos. Entonces la enfermera tiene una formación generalista y luego, por su misma necesidad de actuación, tiene que tener una actuación más específica, que es lo que nosotros llamamos especialidades. Pero en todo caso, las especialidades, si son de enfermería, son especialidades del cuidado profesional. Que pueden haber especialidades interprofesionales, multiprofesionales, está bien. Pero si hablamos de especialidades en enfermería, el concepto principal tiene que ser el cuidado profesional. Pero enseñado, o tratado o aprendido como una práctica especial del cuidado. O sea, el cuidado es el núcleo, es el core de toda la formación de la especialista. Especial es un objetivo que permite nombrar aquello particular o singular, diferente de lo general o lo común. Aquí habíamos encontrado en el Perú, que es una discusión que hemos empezado a dar en las universidades. Se pensaba que especialidad es lo mismo del pregrado,
pero por repetición tener un dominio de expertividad. Y eso no es especialidad. Serás un buen técnico, nada más, pero no eres especialista. O sea, lo mismo que hace la enfermera general, pero con dominio, más rápido, más esto, etcétera, etcétera. Pero es lo mismo, no lo hace especial. Lo especial, como dice ahí, dice singular, diferente de lo general o de lo común. O sea, especialidad tiene que ser incomún. La especialidad se encarga de los casos raros que tiene las personas. Aquellos casos raros. En esos casos raros actúa el especialista. No actúa en los casos comunes, y para eso es la enfermera general. Así que hay que darle una mirada ahí a los planes curriculares de la especialidad. Entonces, porque yo, alumnos de la especialidad de mi país están diciendo, pero yo en la especialidad yo estoy recibiendo pocos tiempos de práctica, me faltó rotar, estoy haciendo la especialidad en pediatría, solo me he llevado a la rotación, sí, que es, aquí también es rotación, ¿no? Solo he hecho la rotación de neonatología y rotación de niños varones, pero no me llevaron a niñas mujeres ni etcétera, ¿no? Y fue incompleta la especialidad. No señora, no fue completa. Fue completa si es que tenemos el enfoque de que la especialidad es repetición. Ahí sí, pues, tiene que repetir todo. Pero si ya hizo casos raros en el niño o la niña, es lo mismo. Bueno, entonces, no te hacen más especialista porque tienen tratamiento. Te hacen más especialista cuando has tenido la posibilidad de encontrar o manejar más casos raros. Y los casos raros no se presentan a cada hora. Entonces, estar atento a los casos raros, porque esos son los que te van a... El manejo de eso es que te va a hacer especialista. Lo especial es propio, específico para un fin concreto. El siguiente. Hablar del concepto de especialidad o de segunda especialidad, como dice la ley universitaria, se refiere al Perú, porque nuestra ley universitaria lo define como segunda especialidad. La primera especialidad es la de la profesión, el nombre de la profesión. Refiriéndose a la profesión como la primera especialidad, encontramos conceptos como singularidad, particularidad, peculiaridad, territorialidad. Siguen las significaciones incomún, invulgar, fino, raro, único, poco frecuente, fuera de lo común o de asombroso. Cuando empezamos a estudiar, a ver esto, yo quedé, como le que hemos venido haciendo la especialidad, ¿no? Tiene que cambiar la especialidad. Entonces ahí viene el asunto de cómo cualificamos. ¿Qué queda en la enfermera general y qué hay que buscar? Formar en la enfermera o enfermero especialista. Siguiente. En este sentido, se suele decir que un especialista es singular o que tiene la cualidad de singularidad al distinguirse de sus pares, o sea, de los otros enfermeros, en aspectos como el comportamiento, los modales, la ética, las costumbres, las acciones, etc. La especialidad se dirige hacia la heterogeneidad, porque lo homogéneo, lo común es para la enfermera general. La heterogeneidad, la diversidad, el enrarecimiento de los conceptos. O sea, la enfermera especialista estudia con conceptos raros, no con conceptos generales o comunes o frecuentes. Y de las prácticas del profesional también tiene que estar buscando prácticas raras dentro del cuidado en esa área específica, en la neonatología, con los niños, en la parte materno-infantil, es decir, en las áreas en donde pues se están formando como especialistas, en este caso con los adultos mayores. El siguiente. Uno de los rasgos de la globalización es la homogenización de comportamientos, pensamientos, tradiciones y formas de razonar similares, ganados por la repetición, la mecanización, la protocolización. Ese primer párrafo lo entendíamos como especialidad.
Entonces, de ahí es que nos tenemos que mover. Puede haber una gravísima confusión. Especialidad se puede confundir con la ganancia de destrezas y habilidades. Se puede tener destrezas y habilidades pero se es un técnico altamente entrenado, pero no será especialista. Solo será alguien con mayor dominio manual o técnico, pero nunca especialista. De ahí entonces nos hemos empezado ya a diferenciar esta parte, porque es un mandato desde el estatus epistemológico, porque se entiende que la especialidad es el trabajo de alta complejidad singular del cuidado profesional. Siguiente. Un profesional especialista no es aquella persona que se deja llevar por el común de los hechos o de la gente, por lo que dictan las marcas, los gobiernos o las empresas, sino más bien por lo que verdaderamente reflexiona, siente y cree frente a lo peculiar o raro que acontece con la salud de la persona humana, sea en forma individual y colectiva, a la luz de sus filosofías teóricas que la sustentan. Por eso, el peso de los estudios de especialidad es en tres momentos. Un momento es buscar esas teorías y ese estudio de contexto o de realidad. Es un primer asunto. El segundo es ir a los campos de práctica en busca de esos casos raros, singulares. Y con eso es venir de nuevo al aula para discutir. Porque el aprendizaje lo va a dar en ese tercer momento, cuando empieza a estudiar, a analizar estos casos raros que encontró. De ahí que el especialista, ¿qué va a hacer frente a esos casos raros? Llega el primer momento que hablamos ahí. Protocolos para atender al adulto mayor en soledad, por ejemplo, se me ocurre. Protocolos para atender al adulto mayor que se quedó sin pareja. Protocolos para atender al adulto mayor que además de las enfermedades crónicas está ya iniciando con un problema de vejez prematura. En fin, tantos aspectos puede haber. Pero a raíz del análisis o del estudio de los casos raros o singulares. Siguiente. Bueno, aquí es otro tema que tiene que ver con la práctica avanzada, porque nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos en todo. No podemos prepararnos solamente en la literatura que tenemos. De ahí, por ejemplo, este trabajo de investigación que voy a pedir a la jefe de sección de estudios o a los doctorandos que desde poco ya van a ser doctores. Ya me interesó los hallazgos que va a haber en esta investigación, porque está llevando el cuidado a nuevos campos. Hoy, por ejemplo, toda la homeopatía, toda lo alopático, me estoy refiriendo a todos los conceptos occidentales de la medicina, no es suficiente. La enfermería tiene que empezar a atraer, a extrapolar. Tenemos que apropiarnos de otros espacios, como es las cuestiones ayurvédicas, toda nuestra herencia genética de nuestras hierbas, nuestras plantas, nuestras alternativas de salud de nuestros países. Hay una riqueza histórica del manejo de las plantas en México, como lo es en el Perú. Por eso es hermandad que hay entre el Perú y México. Nosotros somos cabecera de reserva genética y de reserva histórica de la humanidad, junto con Medio Oriente, junto con Japón, la India y otros más. Pero México, el Perú, en América, somos dos reservas de civilización. De ahí que cuando yo vengo a México, vengo como a mi casa. Y las colegas que han ido al Perú igual. Y bienvenidos, los esperamos, si es que ustedes gustan ir a mi país, que es el país de ustedes, igual como yo vengo aquí. Entonces hay que recoger otros marcos conceptuales, otros conocimientos, que a la larga son perspectivas paradigmáticas que tenemos que integrarlas al cuidado. La siguiente. La ayuda la voy a dejar, pero lo que se trata de esto es esta nueva propuesta
desde OPS, que los países centrales ya lo vieron, sobre la Advanced Practice Nurse, la práctica avanzada. ¿Quién es la primera práctica avanzada? Alguien que está en el consultorio y que hace cuidado primario. No es tampoco un médico chiquito, no, sino es una enfermera que resuelve todo. El problema de la obesidad, de la hipertensión, de la diabetes, de todo lo que tiene que ver, y todo eso es cuidado. Necesitamos una enfermera, no necesitamos a una enfermera que solo se encargue de las inmunizaciones, otra del crecimiento y desarrollo, otra no. Necesitamos una enfermera que integre todo eso. A eso se lo está llamando la práctica avanzada de enfermería. Puede ser una especialidad importante. Y ahí integrará acupuntura, yoga, reflexología, musicología, no sé, iconografía, es decir, todas las herramientas que pueda, porque al final, ¿cuál es el tema principal? No es el yoga, no es la acupuntura. ¿Cuál es el tema principal? El cuidado. Bueno, ese es el punto. La siguiente. Siguiente. Avanzamos. Son modelos ya de aquí. Disculpen, pantallita. Es que yo vivo en Trujillo, y Trujillo está al nivel del mar. No obstante que yo soy cajamarquino, que es de la zona andina de 3.000 metros sobre el nivel del mar, más alto que México. ¿Qué imagen de enfermera necesitamos para este siglo XXI? Puede ser la peruana, la enfermería peruana, puede ser la mexicana. Social y políticamente visible. Y todos podemos contribuir a este concepto. Si mejoramos la especialidad, de hecho vamos a contribuir. Incluidas las políticas públicas del Estado o del país. Emancipar las fronteras del sector salud. Más allá, sector educación, hay sector justicia, sector economía, sector trabajo. El Estado peruano está organizado en 15 sectores. Nosotros hemos hecho un listado de que por enfermera puedes trabajar en 8 sectores de los 15. Miren a la trabajadora social, que es una compañera de trabajo. ¿En qué sector trabaja la trabajadora social? ¿Solo en el sector salud? No. Trabaja en todos los sectores del Estado, lo mismo los abogados, los contadores, todos los demás. Y los enfermeros solo dentro del sector salud. Entonces ese estatus tiene que cambiar. Una profesional científica, humana, trabajando en el ámbito público y privado, dependiente y en ejercicio libre e independiente. Si estamos en economías de mercado, México tiene economía de mercado. ¿Y por qué el 100% de enfermeras solo está en el sector público? ¿Se acuerdan? Y el sector público se hace más pequeñito cada vez. El sector privado es el que domina nuestras vidas. Entonces, ¿qué tiene que haber en el sector privado? Consultorios de enfermería o empresas de enfermería, etc. La siguiente. Bueno, el cuidado, que es un concepto ya que va ganando legitimidad. Los españoles vienen hablando de cuidado enfermero. Yo no mucho comparto, porque ahí cuidado enfermero está como adjetivo. No sé si es el correcto, pero yo tengo todavía mis reparos. Pero lo importante es saber de esos 3 objetos de cuidado que les hablaba, y cómo es que el cuidado profesional tiene sus atributos. Uno, dijimos cuál era un atributo del cuidado profesional: una base teórica, bases metodológicas, tecnológicas, y que tiene un valor. El cuidado social no tiene un valor tangible, porque yo no le voy a decir: oye hijo, te he cuidado toda la vida, págame, o le das un consejo a un amigo, ya págame por el consejo que te di. No es posible eso en el cuidado social.
pero en el cuidado profesional sí. Entonces su valor monetario es uno de esos atributos de toda actividad profesional. Y aspectos, por ejemplo, es una teorización del que habla. Hay que trabajar el tema de identidad, el tema de singularidad, solidaridad, comunicación, amor, lucha, porque un punto central de la gente es que nadie deja de luchar por la vida. Siempre está buscando progresar, siempre se está buscando ser mejor. Nadie se quiere quedar en una economía de supervivencia, salvo el que es indigente, que ya no ve más allá, pero esos son casos especiales. Pero nuestra población en general siempre busca progresar y progresa. Búsqueda de la suavidad, nadie quiere vivir en violencia, y está pues a tono con nuestro medio ambiente, con todo lo que nos rodea, la eco-socio-organización. La siguiente. Entonces nosotros, por ejemplo, en el Perú, ¿quiénes definen las especialidades? Es el Colegio de Enfermeros, así está la ley. Entonces nosotros agrupamos ya dos grupos de especialidades: las especialidades clínicas o hospitalarias, que son las que se han venido desarrollando, y desde el punto de vista político y de acompañar las políticas del Estado, estamos defendiendo nuevas especialidades que las universidades tienen que tratarlas en el Perú, como es la enfermería escolar, la enfermería municipal, la enfermería ambiental, la enfermería familiar y esta enfermería gerontológica y geriátrica, que no la teníamos, pero que ya los últimos 5 años ya la universidad ya lo viene tratando. Y aquí faltan más, hay varias, porque como no sabíamos cómo agrupar, porque las enfermeras que trabajan en inmunizaciones no sabían, porque no se puede dar una especialidad de inmunizaciones, porque la inmunización al final es una actividad. Entonces ahí hemos visto, por ejemplo, algunas experiencias de que podría ser la enfermería en inmunología y genética, que puede ser una especialidad en donde puede entrar la parte de la... Y hay muchas más, incluso dentro del campo hospitalario hay más especialidades que se pueden recoger. La siguiente. Bueno, termino. Muchas gracias.